Dicho esto, lo que quiero yo es ahora presentar a Urizar, que es quien nos dará esta tarde la conferencia sobre psicología de la salud, innovación, tecnología y comunidad. Y para esto quisiera, antes que nada, presentar a nuestro conferencista de hoy. Y debo decirles que el doctor Guido Urizar es profesor de psicología de investigación pro salud de la Universidad Estatal de California en Long Beach. Él completó su doctorado en psicología clínica y de la salud y también un postdoctorado en las áreas de salud mental en la Universidad de California en San Francisco. Su trabajo actualmente se enfoca en diseñar, evaluar intervenciones conductuales basadas en la comunidad para prevenir trastornos relacionados con estrés entre familias de bajos ingresos durante los periodos críticos de desarrollo, como por ejemplo durante el embarazo. También quiero decirles que el doctor Urizar es con quien hemos estado desde hace algún tiempo atrás poniéndonos de acuerdo para llevar a cabo un programa y un proyecto conjunto entre nuestras universidades, es decir, la Universidad Estatal de California, por un lado, y la Universidad Católica Boliviana, a través de su Departamento de Psicología y de la Unidad de Investigación Experimental, para realizar acciones conjuntas de interés mutuo. Es nuestro interés ponernos de acuerdo y enlazarnos con tan prestigiosa universidad para explorar algunos aspectos, algunos temas que son de interés mutuo y sobre todo para nosotros acá que lo que hacemos es buscar precisamente mejorar nuestros vínculos en el marco de la internacionalización de nuestra carrera. Entonces es oportuno que ahora le brinde yo al doctor Urizar mi agradecimiento y por la digamos, forma en la que él se ha aproximado a nuestra universidad y aproximación que ha terminado en un convenio bilateral que vamos a empezar a ejecutar a partir de precisamente estas actividades que se están realizando. Quiero decirles también que esta conferencia que nos ofrece el doctor Urizar es la primera de 3 conferencias que han sido programadas como digamos, un acto o una actividad inaugural de nuestro convenio, que de la discusión para la creación de una línea de investigación sobre psicología de la salud en nuestra universidad. Decirles que, desde luego, aquí en el equipo de gente que trabaja en la Universidad Católica, de tener el respaldo más caluroso y más cordial, serie de intercambios de preguntas y respuestas, ¿sí? A las preguntas que ustedes puedan enviarme directamente al chat y que yo las intermediaré con Guido Urizar. Muy bien. Dicho esto, entonces, Guido, tienes la palabra. Ahí está tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roth, y quiero agradecerle a Eric por dirigir esta serie de presentaciones que vamos a hacer este mes y también por la cooperativa y convenio que vamos a tener entre estas universidades. Es un gran placer que puedo presentar los trabajos que estamos haciendo con ustedes hoy, un poco de historiales, que mis papás son de Sucre y tengo mucha familia también en La Paz. Entonces es un gran placer poder trabajar con ustedes y compartir un poco de nuestros trabajos. Hoy día les voy a dar algunos ejemplos de unos proyectos que estamos haciendo aquí en la universidad
Y como dijo Eric, si tienen cualquier pregunta, así podemos tener un intercambio de ideas. Y también tenemos dos de mis colegas que hacen excelentes trabajos que van a presentar las siguientes 2 semanas también. Entonces voy a empezar con compartir mi presentación que tengo para ustedes hoy día. Y voy a enfocar sobre cómo hacemos proyectos en la rama de psicología de la salud para poder crear innovación y usar tecnología en la comunidad. Y voy a empezar con dar un poco de información sobre nuestro programa de investigación que se llama ProSalud. Nuestra misión es proporcionar programas innovadores y tenemos el objetivo de mejorar la salud de poblaciones desatendidas aquí en Estados Unidos mediante la cooperación con varias organizaciones en la comunidad aquí en Long Beach. Y tenemos 3 objetivos. Unos para difundir información de salud pública. También enfocamos en reducir las disparidades de salud que observamos aquí. Y también capitalizamos de las fuerzas y recursos culturales que tenemos en las poblaciones y comunidades aquí a nuestro alrededor. En nuestro enfoque de ProSalud es primero identificar grupos en riesgo de varias enfermedades crónicas. Y, por ejemplo, van a escuchar algunas presentaciones en 2 semanas sobre mi colega que está aquí presente, la doctora Miller, que enfoca en enfermedades cardiovasculares. También enfocamos sobre la depresión y varios otros tipos de enfermedades crónicas. También enfocamos en desarrollar y probar programas de prevención basados en la comunidad. Y aquí a la derecha tengo algunos ejemplos de programas que hemos diseñado con nuestros colegas sobre el manejo del estrés, el ejercicio y la alimentación saludable también. En todos estos proyectos usamos un modelo biopsicosocial que es multidisciplinario y así colegas de diferentes disciplinas, áreas de investigación que usan diferentes metodologías para que podamos mejorar nuestros proyectos, nuestras ideas también de cómo mejorar la salud. Y como estamos usando este modelo, enfocamos mucho en factores biológicos, psicológicos y sociales que puede afectar estas diferentes enfermedades y también poblaciones que están al riesgo de estas enfermedades. Y todos nuestros proyectos tienen un fuerte componente de diseminación a la comunidad también. Entonces, hoy les voy a presentar un ejemplo de un proyecto que hemos acabado, que se llama Proyecto Mamás Listas, y se enfoca sobre el manejamiento del estrés en mujeres embarazadas. Y todo este trabajo fue financiado por Institutos Nacionales de Salud. Ahora, como les estaba comentando, como enfocamos en varios factores sobre la salud, uno que es bien importante para nosotros es la hormona cortisol. ¿Y por qué es importante enfocar en cortisol para la salud materna y infantil? Es que hemos publicado algunos estudios demostrando que elevaciones de esta hormona durante el embarazo puede resultar en depresión postparto en muchas mujeres, ansiedad y en sus bebés en nacimientos prematuros o desarrollo cerebral deteriorado también. Entonces es bien importante estudiar esta hormona durante el embarazo para mejor entender cómo puede traspasar los efectos de esta hormona y otras hormonas de estrés durante el embarazo al feto y después del parto al bebé. Entonces, enfocamos mucho en teorías como orígenes fetales, epigenética, modelos de estrés de diátesis, todos que tienen en común que el ambiente durante el embarazo es bien importante y crítico en el desarrollo del niño y también en la salud de la mamá de largo plazo. En Estados Unidos tenemos diferentes grupos que están en alto riesgo para problemas de estrés
De mayor preocupación son madres de bajos ingresos. Experimentan varios estresores crónicas, por ejemplo, pobreza, discriminación. También están al mayor riesgo de complicaciones al nacer, como nacimiento prematuro. Y también vemos que aunque están en alto riesgo, menos del 10% de estas mamás participan activamente en manejo de estrés. Y mucho de eso tiene que ver con problemas del sistema de salud aquí, donde muchos doctores no tienen reconocimiento de estrategias que pueden aconsejar para el manejamiento de estrés, o también las mamás algunas veces no saben cómo accesar a estos tipos de programas que se puede ver en algunas de las clínicas prenatales. Entonces, una pregunta que siempre tenemos en nuestro equipo es, ¿cuál es el tiempo ideal para prevenir problemas de estrés en esta población? Y aquí en esta figura se ve niveles de cortisol durante el embarazo. Entonces, vemos en esta figura que los niveles de cortisol que se ve aquí, a la izquierda, van subiendo durante el embarazo y esto es normal para ayudar con el desarrollo de los órganos fetales. Y después de dar a luz, los niveles de cortisol en las mamás se bajan de nuevo a los niveles antes que se embarazaron. Pero hemos visto en algunos estudios que hemos hecho que no todas las mamás, sus niveles de cortisol bajan de nuevo después de tener su hijo. Por ejemplo, algunas mamás, sus niveles de cortisol siguen elevados durante el periodo posparto y esto hemos visto que puede resultar en depresión posparto. Y esto es crítico durante esta época porque si una mamá experimenta depresión durante esta época, hemos visto estudios donde puede resultar en depresión en el futuro en 60 a 90% de mamás. Y eso también puede afectar el desarrollo de los niños y también afectar el riesgo de depresión en esos hijos. Entonces, nuestro equipo ha hecho varios proyectos donde hemos enfocado en ofrecer manejamiento del estrés durante el primer trimestre del embarazo, antes que empiezan a subir los niveles de cortisol naturalmente, para que las mamás puedan aprender estrategias sobre el manejamiento de estrés temprano y seguir practicando eso durante el embarazo y durante el posparto. Entonces, este proyecto de Mamás Listas, el objetivo es examinar el impacto de un programa del manejamiento del estrés durante el embarazo para ver si es eficaz en reducir niveles de cortisol en madres de bajos ingresos y sus bebés. Y nuestra hipótesis es que este programa sería eficaz en disminuir niveles de cortisol en mamás y sus bebés. En el diseño de la investigación, hemos reclutado 100 mujeres embarazadas. Nos ha tomado 3 a 4 años para reclutar estas mujeres porque no podían tener problemas médicos o psiquiátricos para participar en el estudio. Y también tendría que poder asistir a clases del manejamiento de estrés. De estos 100 mujeres, hemos randomizado a mitad de las mujeres en este programa del manejamiento del estrés y casi mitad a un grupo de control. Aquí vemos también que hemos recolectado datos sobre estrés y cortisol durante el primer trimestre, antes que han participado en el programa. En el segundo trimestre, después que acabaron su programa de 8 semanas. En el tercer trimestre y a 3 meses posparto. Los porcentajes aquí representan porcentajes de retención, que es bien importante en estos tipos de estudios también. Y porque hemos tenido buenas relaciones con estas madres, muchos de nuestros estudiantes voy a mostrar, tuvimos un equipo bien grande durante los 3, 4 años para poder seguir charlando con estas mujeres durante el estudio. Ahora, para
para el grupo que estaba recibiendo estas clases de manejo del estrés, duró 8 semanas y eran un grupo de otras mujeres embarazadas. Y la meta de este grupo era promover habilidades de relajación para reducir el estrés. Aquí a la derecha ven los temas de cada clase de las 8 semanas que tuvimos. Y como ustedes deben conocer, hemos usado unas estrategias de cognitivos conductuales que han sido bien eficaces contra depresión, ansiedad, estrés. Por ejemplo, ayudar a las mamás a reconocer pensamientos negativos y reevaluar esos tipos de pensamientos, cómo comunicar y también habilidades de relajación. Les hemos enseñado diferentes estrategias como la respiración, la relajación de músculos también. Y el enfoque de esta clase era promover la comprensión y el uso de estas habilidades de relajación mediante la capacidad de responder a estresores que están experimentando en su ambiente y también usando proyectos personales para que ellas pueden practicar estas estrategias fuera del programa en sus casas también y adaptarlos en una manera que puede funcionar en sus vidas. Y en vez de ser un programa donde había mucha lectura, hemos usado muchas actividades, accesorios, prácticas también para que las clases sean activos y había un aprendizaje basado en problemas para ayudar a las mamás a poder pensar en qué tipos de problemas puede haber en el futuro durante el embarazo y el posparto que pueden enfrentar. Los resultados, primero les voy a mostrar los resultados sobre niveles de estrés que han reportado. Entonces aquí ven a la izquierda a números más grandes representan niveles de estrés más altos. Y aquí en rojo es el grupo de control. Vemos que el nivel de estrés para el grupo de control no ha cambiado mucho durante el embarazo y sigue elevado durante el posparto. Pero en azul vemos el grupo que está recibiendo el manejo del estrés por 8 semanas durante el primer trimestre de embarazo. Y vemos que no hay mucho cambio inmediatamente después del programa, pero durante el tercer trimestre de embarazo y más todavía a los 3 meses posparto, estamos viendo que sus niveles de estrés están rebajando demasiado comparado al grupo de control. Y esto fue significante. Ahora, también les he comentado que nos gusta usar diferentes tecnologías y metodologías multidisciplinarias para entender cómo trabajan nuestros programas. Entonces, un enfoque principal en ese estudio era cómo recolectar factores biológicos. Entonces, una manera que hemos hecho eso es con la saliva de las mamás. Aquí a la derecha ven una foto de cómo hemos recolectado saliva de las mamás. Les hemos dado un tubo plástico donde podían dejar que su saliva baja en el tubo hasta que recolectamos como 2 milímetros de saliva. Y hemos usado esa saliva para recolectar varios hormonas de estrés, pero hoy día solo voy a enfocar en el cortisol. Y también les hemos pedido que nos dan estas muestras de saliva varias veces durante el día. Les voy a explicar por qué. Aquí, por ejemplo, en esta figura han recolectado su saliva 7 diferentes tiempos durante el día. 4 veces durante la primera hora que han despertado en la mañana, a las 12, a las 16 horas y a las 20 horas. La saliva nos da la oportunidad de ver el sol durante el día, porque vemos con diferentes publicaciones que en todos nosotros, la mayoría, el cortisol actúa como un nivel de energía también. Entonces, para la mayoría de gente,
El nivel de cortisol va a ser más alto cuando despertamos en la mañana. Se sube un poco durante los primeros 30 minutos. Y luego, mientras estamos haciendo nuestras actividades, esos niveles de cortisol van bajando hasta que terminamos nuestro día y durante el sueño recuperamos ese nivel de cortisol otra vez. Pues esto es el patrón de resultados que deberemos ver, pero hemos visto que en algunas personas no vemos estos tipos de resultados y eso también puede estar relacionado con alto riesgo para enfermedades crónicas. Entonces, para poder ver este diseño de resultados, tenemos que recolectar saliva y recolectar estas muestras varias veces durante el día. Como se imaginan, para pedir a una mujer embarazada que participa en este estudio, es bien importante explicar cuál es la razón de hacer estos tipos de estudios y cómo puede mejorar la salud de muchas mamás aquí en los hospitales de Long Beach. Entonces, hemos podido ver este tipo de diseño de resultados durante esos 4 tiempos de recolectar datos. También estuvimos interesados en los niveles de hormona de los bebés después que nacieron. Y esto fue un poco más fácil porque los bebés, como tienen mucha saliva a los 3 meses posparto, tuvimos un aparato plástico que succiona un poco de la saliva entre el cachete y entrenamos a las mamás cómo recolectar estos tipos de saliva de los bebés en sus casas, en un ambiente natural. Entonces, para los bebés, en vez de recolectar 7 veces en un día, solo lo hemos recolectado 2 veces en un día. Cuando despertaron en la mañana y antes de dormir a las 20 horas, al mismo tiempo que sus mamás. Ahora, los resultados del cortisol también fueron bien interesantes. Como ven en rojo, la línea en rojo representa a las mamás que fueron en el grupo de control. Y veremos durante el embarazo que los niveles de cortisol no cambiaron mucho, pero a los 3 meses posparto, esos niveles, en vez de bajar como deberían, después de dar a luz, han subido demasiado. En mamás que han recibido el programa de manejo del estrés, vemos que durante el embarazo sube un poco el cortisol, no mucho, pero sube, y después del embarazo rebaja demasiadamente como debe a niveles más bajos comparado a las mujeres del grupo de control. Y estos resultados fueron significativos también. También estuvimos interesados en qué pasó con los niveles de cortisol en los bebés. Aquí en rojo vemos el cambio en los niveles de cortisol durante el día en los bebés de mamás que están en el grupo de control. Y vemos que sus niveles de cortisol no han cambiado mucho durante el día. Y eso no es muy bueno porque hemos visto que si no hay esta caída en niveles de cortisol durante el día, puede estar en alto riesgo para muchos tipos de problemas de desarrollo. Comparado a esos bebés, aquí en azul, los bebés de mamás que participaron en el manejamiento del estrés durante el embarazo, menos niveles de cortisol durante el día, de la mañana hasta las 20 horas. Y esto es lo que queremos ver. Queremos ver este tipo de resultados de niveles de cortisol durante el día. Entonces, estos resultados tienen muchas implicaciones para otros proyectos que hacemos aquí en la universidad relacionados con psicología de la salud. Generalmente tiene implicaciones importantes para reducir disparidades en salud. Por ejemplo, recién hemos publicado un papel viendo qué efecto tiene la depresión durante el embarazo en el desarrollo de los niños. Hemos visto que a más menos desarrollo cognitivo, hasta 5 años de edad, cuando están empezando escuela. Entonces, para nosotros del niño de largo plazo, para ver qué efectos tiene en la salud del niño. También hemos terminado otros enfocar en las mamás, estamos haciendo programas familiares, donde estamos interviniendo
no solo con las mamás, pero también con sus hijos mayores y tomar esa oportunidad para hacer actividades divertidos con los niños, donde también a ellos les enseñamos cómo manejar sus niveles de estrés, sus emociones, usando diferentes actividades, juegos, música, baile. Y hemos tenido mucho éxito con este programa también. A muchos de los trabajadores sociales nos ha dicho que es necesario tener estos tipos de programas ah, para las mamás y los hijos. Y entonces estamos viendo que estos tipos de programas también son eficaces en reducir estrés y depresión y mejorar el comportamiento de niños aquí en Long Beach. Y tercero, también estamos bien interesados en usar tecnologías para difundir estas intervenciones y programas a las madres. Hay muchas madres que no pueden participar en un grupo porque están trabajando, tienen otras responsabilidades. Entonces estamos colaborando con diferentes personas, ingenieros también que uh, podemos usar aplicaciones, por ejemplo, donde pueden medir sus niveles de estrés durante el día. También hemos trabajado con ingenieros que han diseñado un aparato en vez de analizar las muestras de saliva en un laboratorio que dura meses para obtener los resultados. Es como el examen de glucos para saber el nivel de azúcar en la sangre, donde alguien solo pone un gota de saliva en un papelito y la máquina lo lee y puede decir el nivel de cortisol en un minuto. Y es bien barato y eso también puede cambiar muchas cosas que podemos hacer en la comunidad, porque así podemos ver en momentos cómo ayuda estas intervenciones y programas a los niveles de cortisol y otros hormonas de estrés también en estas familias. Entonces estamos colaborando en varias formas para poder mejorar nuestras metodologías también y hacer algunos estudios en laboratorio, pero también poder expandir estos tipos de esfuerzos en la comunidad y también en lugares donde muchas de esas mamás no reciben estos tipos de programas o servicios. Entonces, ahí voy a acabar. Aquí hay mi equipo de estudiantes durante estos años en ProSalud y todos los proyectos que hacemos tenemos un enfoque bien importante en ayudar con el desarrollo profesional de nuestros estudiantes, muchos de ellos que han avanzado a sus maestrías, a sus doctorados, otros que han entrado a organizaciones de salud público también. Entonces, quiero agradecerles a ellos también. Entonces, ahí voy a parar para ver si tienen algunas preguntas o también para que podamos charlar sobre esos tipos de trabajos. Gracias. Muy bien, Guido, muchísimas gracias. Interesante tu mensaje. Vamos a dejar abierto el chat para que las personas que quieran hacer alguna pregunta puedan hacerla ahora y podamos conversar sobre estos aspectos. En primer lugar, quizás yo podría adelantarme. ¿Cómo estás pensando tú, podrías pensar que este tipo de estudios que ustedes están realizando en la Universidad Estatal de California podrían ser aplicados o aplicables acá en Bolivia? Entiendo que ustedes están también haciendo un trabajo colaborativo con la Universidad de San Francisco Javier en Sucre, Chuquisaca. ¿Cómo ves, digamos, el futuro de este tipo de actividades en nuestro medio? Sí, es muy buena pregunta. Como ha dicho, estamos haciendo algunos proyectos en Sucre con una doctora en la Universidad de San Francisco de Javier y hemos acabado un estudio, un proyecto donde hemos entrevistado a mamás que tienen niños con discapacidades y ahí estamos viendo,
el primer paso es saber qué tipos de problemas de salud hay en una comunidad y en Sucre ellos me han educado que hay una necesidad grande para ayudar a las mamás con niños con discapacidades porque la mayoría de servicios son para los niños y hay poco para las mamás. Entonces, ahora estamos colaborando para ver um, qué son los niveles de depresión, ansiedad y estrés en esta población. Y también le hemos preguntando a las mamás cómo les está afectando el COVID, la pandemia, el cuidado de sus niños y qué tipos de servicios quieren recibir. Y así podemos adaptar algunos de estos programas que hemos hecho aquí en Long Beach para, para ver si trabajan en Bolivia. Hay muchos cambios que uno tiene que hacer cuando trabaja en diferentes comunidades, del contenido, de las estrategias, los tipos de estresantes que también uno tiene es bien diferente de una comunidad comparado a otra. Entonces hay mucho que podemos aprender también de estos tipos de cooperativos. Interesante. ¿Cómo consideras tú, Guido, si, si efectivamente la variable cultural puede tener incidencia en estos estudios? Ustedes trabajan con diferentes grupos, me imagino en California también debe haber gente migrante de origen latino. Eh, ¿Ustedes han explorado un poco las variables culturales y cómo esto puede tener efectos en el estrés medido por cortisol? Sí, por ejemplo, aquí hay un enfoque grande con la inmigración, por ejemplo, con latinos que vienen a Estados Unidos. Estamos viendo un gran problema que cuando llegan latinos a Estados Unidos, al principio su salud está muy bien, pero los más años que viven aquí empeoran su salud. Tienen mayor niveles de depresión, alcoholismo, ansiedad, y tiene que ver mucho con el ambiente que hay en este país, con el poco apoyo que hay aquí, los recursos. Y también lo peor es que está afectando a sus niños también. Entonces, hemos visto que hay algunos aspectos de cultura latinoamericano que puede proteger también a las familias. Y eso estamos tratando de aprender. Por ejemplo, factores culturales de la familia, la forma de sobrellevar el estrés también. Hay muchos de esos aspectos que muchas personas ya usan, pero que como psicólogos quizás no implementamos muy bien en nuestros programas. Entonces, esos tipos de contenidos son bien importantes también para que no estamos chocando mucho con la cultura que uno ya tiene y el conocimiento que uno ya tiene de cómo sobrellevar el estrés. Exacto, excelente. Yo supongo que la variable exclusión social puede ser una variable relevante para explicar como condicionante o determinante del problema del estrés. ¿Han hecho ustedes mediciones? En Estados Unidos ustedes han vivido durante la anterior administración han vivido una serie de presiones crecientes sobre el tema de la exclusión por factores de migración y ese tipo de cosas. ¿Ustedes han notado algún cambio, algún agravamiento, digamos, de esta problemática a raíz de mayores presiones en el tema de la exclusión social o cultural? Sí, es buena pregunta porque aquí, como seguro que ustedes reconocen, hay mucho racismo, discriminación. Trabajo mucho con comunidades afroamericanos. Aquí hemos completado algunos estudios viendo que sus niveles de cortisol de esas familias están bien bajas, que ya no están reaccionando a estrés. Y no solo porque son las experiencias de una persona, pero también es algo genético que pasa de generaciones de discriminación.
hay muchos papeles que ahora están siendo publicados y estamos viendo en muchos de nuestros estudios que los niveles de cortisol están en niveles bien peligrosos y por eso también estamos viendo muchos nacimientos prematuros en estas comunidades. Entonces, lo bueno es que estamos viendo que estos tipos de programas cognitivos conductuales está ayudando a regular un poco esos niveles de cortisol y ahora estamos estudiando si quizás tiene algún efecto beneficioso a los nacimientos de los bebés y también su desarrollo. Todavía se necesita mucho trabajo para ver si hay alguna conexión ahí. Hay alguien que pregunta y trae a consideración el tema de la problemática que puede plantearse con la maternidad temprana y sobre todo para jóvenes que son madres, pues, son madres solteras y deben adquirir responsabilidades específicas. ¿Tienen ustedes alguna experiencia sobre esa temática? Sí, sí, estamos enfocados, por ejemplo, muchas de las mujeres aquí en Long Beach, debajo de sus familias que viven en otros países, otros estados, algunos no tienen sus parejas, entonces ese aislamiento también resulta en alto riesgo para muchos de estos problemas de salud que estamos platicando. También las mamás que son nuevas mamás, que nunca han estado embarazados, estamos viendo que la ansiedad durante el embarazo afecta no solo a ellos, pero también a sus bebés. Y estamos viendo que nuestros programas son más eficaces todavía para mamás que tienen alta ansiedad durante el embarazo. Entonces, esos demográficos también son bien importantes para entender para quién estos programas son eficaces y para cuáles no, y cómo debemos adaptar a estos tipos de intervenciones. Perfecto. Ahí la gente se está animando a hacer ya más preguntas. Hay una que dice, en tu conversación, tú has comentado que hay algunos aspectos que les interesan y entre ellos has mencionado la epigenética. ¿Cómo interviene esta epigenética en la realización de los estudios que ustedes están realizando? Sí, es buena pregunta. Para nosotros es bien importante ver cómo estos niveles de hormonas durante el embarazo pueden ser traspasados a los bebés. Y eso es donde estamos viendo muchos avances en la tecnología de cómo analizar estas muestras de saliva para muchos diferentes tipos de factores biológicos, cosas que antes solo se podía recolectar con sangre, con muestras de sangre o orina. Ahora estamos viendo que la saliva, las tecnologías nuevas están pudiendo sobresacar estos factores. Por ejemplo, factores inmunos de nuestro sistema inmuno. Otros tipos de, nosotros, por ejemplo, estamos recolectando otros tipos de hormonas de estrés ahora también que tienen que ver con el sistema nervioso simpático. Lo interesante es que también podemos ver qué está pasando con esos niveles en los bebés. Algunos investigadores también están midiendo eso en la sangre de la cuerda umbilical y eso también pueden ver la parte epigenético en cómo traspasa los niveles de cortisol. Esos tipos de estudios nos demuestran que hay un gran porcentaje de niveles de cortisol en las mamás durante el embarazo que traspasa a los niños. En nuestros estudios hemos visto resultados significativos. Si las mamás tienen niveles altos de cortisol durante el embarazo, sus niños también tienen altos niveles a los 3, 6 meses de edad. Muy bien. Hay otra pregunta que dice si ustedes han considerado una serie de parámetros o variables fisiológicas o psicofisiológicas en el estudio como complemento, digamos, a el uso del cortisol como sistema de medida. ¿Hay algún, como unos ejemplos? Tal vez se refiere, por ejemplo, a, digamos,
miografía o electrocardiografía o probablemente conductancia de la piel o alguna de estas medidas que son convencionalmente aplicadas en esto. Sí, yo no hago mucho de ese trabajo, pero la doctora Miller, que está con nosotros hoy día, ella va a compartir con ustedes en 2 semanas los trabajos que ella está haciendo relacionado a eso. Ella recolecta unos datos bien interesantes electrofísicos en el laboratorio, en varias poblaciones desatendidas también aquí en Estados Unidos. Entonces, creo que van a ser bien interesados en ese tipo de tecnología que ella usa también. Ok, vamos a esperar entonces a la conferencia de la doctora Miller, que ha de ser también muy interesante sobre estos tópicos. A ver, dice una consulta, ¿cuáles fueron las características familiares de las madres del estudio? Y si pudieron observar alguna influencia en relación a si la madre contaba con un apoyo de la pareja o eran madres que se enfrentaban solas a la maternidad. Mm. ¿Por qué solo incluyeron a madres en el manejo del estrés y no a las parejas? Pero creo Ujú. que tú has mencionado que también se está extendiendo a la familia, ¿no? Sí, es buena pregunta. En nuestra muestra había una mezcla de algunas mamás que sí tenían el apoyo. No hemos visto que eso afectó los resultados, pero tienen mucha razón que hay una necesidad de incluir las parejas y también otros miembros de la familia. La presentación que vamos a tener la próxima semana del doctor Bami Shigbin, él enfoca principalmente a cómo incluir los padres en estos tipos de estudios, pues él puede ampliar un poco más de cómo está haciendo eso y qué tipos de preguntas, pero sí hay una necesidad, gran necesidad de incluir más miembros de la familia y no solo la mamá. Es cierto que hay, digamos, algunas variables como la exclusión o las condiciones de pobreza, etcétera, etcétera, que son inherentemente generadores de estrés, pero también hay otras que son de carácter, digamos, mucho más, ¿cómo decir?, eh, violentos, como por ejemplo los que surgen precisamente de la violencia familiar, del maltrato, ¿no? de, la, de, la, de la agresión de parte de la pareja. Ahí ustedes han incorporado también, tienen algunos elementos de juicio sobre esto, porque en nuestra sociedad existe una gran preocupación por el tema de la violencia de género, la violencia de pareja sobre todo, y hay mucha gente que está estudiando desde diferentes puntos de vista el tema de los efectos que esto puede tener, no solamente en la mujer o en la persona agredida, sino también en su entorno inmediato. No sé qué experiencias tienen al respecto. Sí, hay unos estudios importantes que han sido publicados de colegas que han demostrado, aquí es un gran problema, la violencia doméstica, um, trauma, violencia, y pasa mucho con la población de mujeres embarazadas aquí en Estados Unidos. Es una de las razones que solo hemos enfocado en estos estudios, solo en las mamás, para que se sienten más cómodas. Es importante ampliar, pero es una de las razones que solo enfocamos en las mamás en este estudio. Pero los resultados de estos estudios están demostrando que si una mujer experimenta trauma, violencia, violencia doméstica, uh, cuando son niños o adolescentes o adultos, sí cambia sus niveles de cortisol. Y no es en la manera que esperamos, no es que sus niveles son más altos, sino es como si el sistema nervioso ha gastado los órganos que de donde viene el cortisol hasta que esas mamás ya no pueden producir suficiente cortisol porque han experimentado un estrés bien crónico. Y entonces eso estamos viendo. Y lo más peligroso todavía es que no solo ellas, pero sí hay generaciones de ese tipo de estrés crónico.
puede traspasar esos bajos niveles de cortisol a sus bebés también. Y ahora sus bebés ya nazcan con ese tipo de formación de reacción de cortisol a estresantes en el ambiente. Hay, hay mucha gente que te felicita por los proyectos que se realizan y agradecen el espacio que estamos teniendo. Y pregunta cuáles han sido las dificultades en la implementación de estos proyectos, porque cuando se trabaja sobre todo en el contexto natural siempre suele, digamos, surgir allá en Estados Unidos o aquí si replicamos ese tipo de investigación. Sí, es buena pregunta porque siempre hay dificultades en cualquier estudio. Yo creo que en esta rama de psicología hay ventajas también, porque en la rama de psicología aprendemos cómo hacer, por ejemplo, programas cognitivo-conductuales que personas en biología quizás no conozcan. Entonces podemos usar cosas que teorías, estrategias, metodologías psicológicos para ayudar a desarrollar estos proyectos con ideas nuevas. Pero al mismo tiempo, como ven en nuestros proyectos, también es necesario que no solo enfocamos en metodologías psicológicas. Es importante aprender o colaborar con personas de otras ramas también. Por ejemplo, para cualquier de ustedes que estén interesados en implementar muestras de saliva en sus estudios, la verdad que no es muy difícil. No es muy difícil de aprender. Um, lo difícil viene en cómo vamos a analizar esa saliva. Hay laboratorios en el mundo donde se puede mandar por correo y se los devuelve. Entonces, son cosas que yo no reconocía cuando en mi doctorado nunca me han enseñado estas metodologías. Era mucho después, cuando estaba trabajando con otra facultad. Y veía que no era tan difícil como pensaba, pero sí toma un poco de tiempo para acostumbrarse y para aprender esos tipos de metodologías. Ahora para mí son los avances de tecnologías que no conozco muy bien, pero sé que lo necesito para hacer los tipos de trabajos que quiero hacer en la comunidad. Entonces toma un poco de tiempo para aprender y buscar personas que uno puede tener fe que va a ser un buen cooperativo. Y tengo personas en la comunidad que sé que me van a ayudar y yo también es importante compartir nuestros datos con la comunidad también para que hay ese tipo de fe que no estamos haciendo estas investigaciones solo para publicar, pero para nosotros es bien importante poder ofrecer estos programas y mejorarlos en las clínicas, en las organizaciones. Eso es nuestro enfoque más importante de todo y por eso creo que tenemos mucha suerte de buscar gente que quiere colaborar con nosotros porque ven que eso es nuestra meta principal. Tú has mencionado, Guido, que la recolección de la saliva y el análisis posterior es una tarea relativamente simple, pero ustedes trabajan con laboratorios especializados, es decir, se necesitan reactivos especiales. ¿Cómo es la obtención de los resultados de los niveles de cortisol? ¿Quién los hace? ¿Lo hacen ustedes? ¿Lo hace el laboratorio? ¿Cómo funciona esto? Hay dos opciones para alguien que quiere empezar este tipo de metodología. Lo más fácil, para que no tienen que aprender cómo hacer todas las reacciones y todo, es en vez de tener un laboratorio, hay muchos laboratorios que ya existen, sí cobran para cada muestra, pero por ejemplo hay un laboratorio famoso en Alemania que empezó todo esto, que me sorprendió que era bien barato mandarles las muestras y que ellos devuelven los resultados de varias hormonas de estrés que uno puede estar interesado. Y eso no necesita que uno tiene un laboratorio. Lo único que necesitaría uno es tener un refrigerador para tener sus muestras hasta que es tiempo de mandarlos a ese laboratorio.
Eso es el paso más fácil. Otros que quieren hacer ese trabajo a largo plazo, por ejemplo, nuestra universidad, doctora Miller, por ejemplo, ella ha ido a una de las universidades que es bien conocido para aprender cómo hacer estos análisis y recién hemos tenido espacio para diseñar nuestro propio laboratorio y estamos enseñando a nuestros estudiantes cómo analizar saliva ahora. Pero eso es más para la enseñanza, no siempre para los estudios por ahora, porque recién estamos empezando. Pero eso es otra opción, pero un poco más laboroso y un poco más caro, porque hay que comprar equipo que es un poco caro. Um, los químicos no son muy difíciles porque hay diferentes compañías también que pueden mandar esos tipos de materiales a investigadores. Muy bien. Alguien pregunta y dice si en los estudios de epigenética este traspaso que mencionas de los niveles de estrés de la madre al niño, de los niveles de cortisol, podría encontrarse alguna reacción específica sobre, digamos, predisposición o una disposición específica de los niños a la depresión misma. Sí, eso es lo que nosotros mismos no hemos visto, no hemos analizado o recolectado datos sobre la depresión de los niños, pero usamos metodologías que creo que ustedes han usado también. Por ejemplo, pedimos que las mamás vienen al laboratorio con sus hijos y les observamos jugando y analizamos los videos, vemos cómo es el comportamiento con la mamá, con su niño, cómo el niño reacciona con la mamá. Hay diferentes metodologías también si el niño está estresado, cómo reacciona la mamá. De esa forma de comportamiento se puede ver que hay algunas predisposiciones para la depresión a largo plazo en los niños y para otros trastornos también. Bien, hay otra pregunta que dice, a ver, dice, ¿qué se podría decir sobre la importancia del apoyo social durante el embarazo? No solamente referido a la pareja o la familia, sino al contacto en grupos con otras madres. ¿Es esta variable ha sido tomada en cuenta o no es relevante? Sí, es muy buena pregunta. Entonces, otra metodología, a mí me gusta aprender nuevas metodologías todo el tiempo. Hay una metodología que nunca me han enseñado en mi doctorado y era la parte cualitativa. Y eso he tenido suerte de mis colegas, ha sido entrenada en eso y ahora en todos nuestros proyectos usamos metodologías cualitativas para aprender las experiencias de las mamás más profundo. Y uno de los temas que estamos aprendiendo es cómo está trabajando estos programas de manejamiento de estrés. No solo si están trabajando sí o no, pero cómo están trabajando. Y como ha comentado Fernanda, estamos viendo temas que las mamás realmente están formando ese apoyo social en el grupo. No todos, pero la mayoría sí. Y ese apoyo también ayuda mucho. Más todavía si son mamás que vienen de la misma vecindad, de la misma comunidad, que no se sienten solas, aunque están aisladas, ese tipo de apoyo se forma también en estos estudios. Excelente, excelente. Bueno, ya llevamos casi una hora de conversación. Yo simplemente quisiera cerrar esta primera sesión que tú nos has traído con una consulta adicional, es decir, si ustedes han realizado algún tipo de con la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el marco del COVID, si es que han trabajado sobre ese tipo de cosas. Entiendo que el profesor ha trabajado temas relacionados con pandemia, ¿no? El profesor de la próxima semana tiene un nombre extraordinariamente complicado, no me acuerdo nunca su nombre. Babi Shigdin, sí, sí. Exactamente. Sí.
Sí, yo no he trabajado con esa rama sanitario directamente con factores biológicos, solo es más cómo nuestro ambiente ahora durante de la pandemia está afectando a nuestra salud mental, cómo está afectando el cuidado de los niños, cómo está afectando la familia. Entonces, no hemos tenido esa oportunidad todavía de investigar ese aspecto de la pandemia. Bueno, qué bueno. Nosotros hemos empezado a hacer algunas investigaciones al respecto que seguramente vamos a tener el gusto de compartirlas con ustedes. Eh, bueno, Guido, quiero agradecerte nuevamente tu buena disposición, tu interés, tu motivación para trabajar con nosotros y tu presentación ha sido muy interesante, muy prometedora y desde luego será la primera de muchas veces que vamos a estar conversando aquí. Tú me comentabas que tenías el proyecto de traer estudiantes de tu universidad a Bolivia, que, que esta pandemia podamos remontarle rápidamente en algún momento. Vamos a continuar con esa idea y con la idea también de poder enviar gente de aquí a Estados Unidos, a la universidad de ustedes, para que hagan cursos cortos, para que complemente su formación en el marco de alguna o de las investigaciones que se puedan realizar aquí en Bolivia de manera colaborativa con todos ustedes. Entonces, quiero agradecerte nuevamente y agradecer a todos los participantes que han estado esta noche y pedirles también a todos que la próxima semana, el próximo miércoles, tendremos a la doctora Miller aquí con nosotros. Me imagino que la conferencia será en inglés con la doctora Miller, ¿no es verdad? Sí, creo que la próxima semana es Dr. Bami Shigbin. Él va a compartir sus proyectos que han sido bien interesantes, han estado en las noticias por los buenos resultados que ha tenido también en la televisión aquí. Entonces, va a ser un tema bien bonito. Va a ser en inglés, pero yo también voy a estar aquí para ayudar a traducir. Y también esto me ayuda a practicar mi español y ojalá para que practiquen el inglés un poco. Así podemos mejorar todos. Claro que sí. Entonces, próxima semana estaremos con el doctor sí, y la subsiguiente semana, el 21 que creo que estaremos con la doctora Miller. Muy bien, entonces muchas gracias a todos por su atención, por su paciencia y estaremos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes, fue un placer y les agradezco mucho por esta oportunidad. Ok, gracias Guido, hasta pronto.